Y también no dejo de asombrarme cómo tratan algunos temas con una liviandad que da miedo. Aprovechando este 1 de mayo, deseando un feliz Día del Trabajador y con la esperanza de que se valore lo que hacen, vamos a traer un tema que es bastante complejo, ¿no? Porque la humanidad está discutiendo la guerra nuclear con una liviandad que da miedo, ¿sí? Porque hablamos de escalada, de disuasión, de respuesta táctica, ¿sí? De respuesta táctica, de superioridad estratégica, de amenaza creíble, de daño aceptable, de daño colateral. Todo este vocabulario tecnocrático, por decirlo de alguna manera, sirve para ocultar una verdad brutal de alguna manera, ¿no? Porque lo nuclear no es un arma más. Yo creo que es la suspensión de la política por la destrucción irreversible de la vida organizada. Entonces, aprovechando la fecha, que es una fecha especial y deberíamos tenerlo todos en la cabeza y presente, ¿no? Vamos a hablar de Chernobyl. Chernobyl no fue un accidente, sí, perdón, Chernobyl sí fue un accidente. Técnicamente es correcto decir que la catástrofe de Chernobyl del 26 de abril de 1986 fue clasificada como el peor accidente nuclear de la historia. Y se trató de una combinación de fallos de diseño en el reactor RB larga MK y también de errores humanos graves durante un experimento de seguridad, no de un ataque militar intencional. Y todavía hoy, 40 años después, sí, duele hablar de este tema. Una guerra nuclear, para marcar la diferencia, sería una decisión, ¿no? Y yo creo que ahí realmente donde observamos la diferencia que el poder mundial parece haber olvidado. Y aún así, yo creo que el daño de Chernobyl atravesó las fronteras, atravesó generaciones, economías, territorios y las memorias nacionales, ¿no? La planta estaba en Ucrania, pero Belarus recibió una parte decisiva del impacto. Y la nota, ustedes la pueden ver ahí en el blog Humo y Espejos, justamente donde hablo que alrededor del 70% de los radionúclidos, ¿no?, liberados alcanzaron territorio bielorruso y cerca del 23% del país resultó afectado y que 479 localidades dejaron de existir como asentamientos permanentes, ¿no? Y también en la nota, ustedes la pueden buscar y la pueden ver, señala que Belarus debió sostener durante décadas las políticas de salud, monitoreo ambiental, infraestructura, recuperación agrícola y reconstrucción territorial. Entonces, ese es el punto, ¿no?, que yo quería llegar. Si un accidente nuclear obligó a reorganizar un país durante 40 años, ¿no?, ¿qué grado de irresponsabilidad política implica hablar hoy de una guerra nuclear como si fuera un movimiento más dentro de un tablero geopolítico? Chernóbil sigue siendo una herida abierta en la memoria del siglo XX y no porque el mundo no haya hablado de aquello, ¿no?, sino porque aparece que el mundo no entendió lo esencial, porque sí se recuerda el accidente, se muestran las imágenes del reactor, se mencionan los liquidadores, las ciudades evacuadas, la nube radioactiva, ¿no?, este miedo invisible, pero después, en la discusión geopolítica actual,
muchos vuelven a hablar de armas nucleares con una tranquilidad que revela de cierta manera una desconexión profunda con la realidad. Entonces, sus consecuencias, aquellas consecuencias, no quedaron encerradas en una instalación industrial. La radiación, como lo podrán ver en las imágenes de la nota, cruzó las fronteras, contaminó los territorios, obligó a evacuar poblaciones enteras, destruyó las aldeas, condicionó la agricultura, alteró, ¿no?, la vida sanitaria de millones de personas y por supuesto que dejó una huella histórica que todavía estructura de alguna manera la memoria de Belarus, de Ucrania y de la misma Rusia. Y en Belarus, la remarco hoy porque justamente gracias a un material que me mandaron de la embajada, pude hacer la nota que está en nuestro blog www.humoyespejos.com.ar. En Belarus, la reconstrucción fue una política de Estado sostenida durante décadas, ¿no? Como dije antes, monitoreo, salud pública, la recuperación de tierras, infraestructura, los programas especiales, la atención a los niños, el control agrícola y principalmente trabajar en la memoria colectiva. Entonces, esta experiencia debería alcanzar para bajar el tono, ¿no?, de cualquier aventurero nuclear. Pero, por lo que veo, ocurre exactamente lo contrario. En el presente se habla, ¿no?, de estas escaladas nucleares como si tratara de este gran partido de ajedrez que es la geopolítica. Se discute si una bomba táctica sería tolerable, si una demostración limitada cambiaría el curso de la guerra, si una potencia podría utilizar su arsenal sin cruzar cierto umbral. Y esta forma de pensar, creo que a mí en lo particular me da un poquito de miedo y yo creo que es exactamente el problema, ¿no? Porque el lenguaje técnico a veces vuelve abstracto lo insoportable, donde debería decirse muerte, enfermedad, evacuación, hambre, colapso sanitario, contaminación, destrucción de generaciones y quiebre civilizatorio, porque ante una tercera guerra mundial, con la posibilidad de que sea nuclear, va a haber un quiebre civilizatorio. Entonces, pero ¿cómo se dice? Se dice respuesta proporcional, ¿no? La misma Cruz Roja Internacional advierte que las consecuencias humanitarias de un uso nuclear estarían más allá de la respuesta efectiva de cualquier organización humanitaria. Y no es una exageración, porque la infraestructura médica, los servicios básicos, la logística de asistencia, la capacidad de evacuación y la atención a los sobrevivientes quedarían, por supuesto, desbordadas desde el primer momento. Hoy vemos que una pandemia, la que se desató en el 2020, colapsó toda el área de salud. Entonces, imagínense en una situación como esta, ¿no? De una guerra nuclear. Entonces, la diferencia entre Chernobyl y una guerra nuclear, yo creo que es todavía más grave, porque, como dije a un principio, Chernobyl, veo que lo digo medio abrasileñado, fue una catástrofe que no fue buscada, fue un accidente. Y una guerra nuclear sería una decisión, ¿sí? Alguien tomaría la decisión de apretar el botón. Sería un acto voluntario de política. Una cadena de mando, una orden, una justificación, un cálculo y boom. Y este cálculo desataría sobre la ilusión criminal de que lo nuclear puede ser administrado racionalmente después de ser liberado. Pero la historia dice otra cosa totalmente diferente. La radiación no obedece comunicados, aun cuando digan que hoy la radiación está más controlada que antes, ¿no?
porque ella no respeta las fronteras, no distingue entre civiles y militares, no se retira cuando termina una operación y tampoco firma a armisticios, ¿sí? Hoy mismo, incluso en el símbolo del reloj del juicio final, refleja esta percepción de peligro creciente, ¿no? En enero del 2026, si no me equivoco, el Bulletin of the Atomic Science, ¿no? Lo ubicó a 85 segundos de la medianoche. Fue su posición más cercana a la catástrofe desde su creación. Entonces, entre los factores mencionados aparece el riesgo nuclear vinculado a la guerra entre Rusia y Ucrania, las amenazas nucleares y las dinámicas de escalada. Y de alguna manera, el recuerdo de Chernobyl entonces no puede quedar reducido solamente a un homenaje. Tiene que ser hoy, en los 40 años de aquel trágico y fatal accidente, tiene que ser una advertencia política. Si Belarus necesitó 40 años de reconstrucción para recuperar parte de sus territorios heridos por un accidente, una guerra nuclear no abriría un problema de reconstrucción, sino que abriría un problema de supervivencia civilizatoria. Y no se trataría simplemente de contar muertos, sino de preguntarse qué queda, ¿no? De un Estado cuando sus ciudades, sus hospitales, sus campos, sus ríos, sus sistemas energéticos y su población quedarían atravesados por una contaminación que no puede ser resuelta con los discursos. El mundo actual está dominado por dirigencias que muchas veces confunden poder con capacidad de destrucción. Y la verdadera fuerza de un Estado no debería medirse solo por la cantidad de ojivas que posee, sino por su capacidad de comprender que ciertas armas existen precisamente para no ser usadas. La disuasión nuclear fue presentada durante décadas como un equilibrio del terror, ¿no? Pero cuando el terror ya vuelve a ser una costumbre, cuando las sociedades, cuando la gente, cuando el pueblo se acostumbra a escuchar las amenazas nucleares sin estremecer el alma, yo creo que este equilibrio empieza de alguna manera a podrirse por dentro, ¿no? Y ahí está, de cierta manera, la inconsciencia contemporánea. No en desconocer que las armas nucleares existan, sino de banalizar su uso posible. No pasa por no discutir estrategias de defensa, sino en perder de vista la escala del daño. Tampoco se trata de no estudiar los escenarios, sino en aceptar que estos escenarios puedan presentarse como una opción política normal. Yo creo que de alguna manera Chernobyl obliga a recuperar una noción elemental de responsabilidad, ¿no? Un accidente bastó para marcar a pueblos enteros durante generaciones. Una guerra nuclear no sería un accidente ampliado, sino que todo lo contrario, sería la decisión de convertir el planeta en rehén de una lógica de aniquilación. Y por eso aprovecho hoy, a 40 años de Chernóbil, y dejarles la pregunta, ¿no? Y la pregunta no es solamente qué aprendió Belarus de su tragedia, sino es qué aprendió el resto del mundo, qué aprendimos el resto del mundo. Y yo creo que la respuesta, mirando el estado actual de la discusión internacional, inquieta un poquito, ¿no? ¿Qué aprendió? Yo creo que aprendió poco, se olvidó rápido y volvió a jugar con las palabras que deberían pronunciarse con miedo en el corazón. Entonces, la memoria de Chernobyl no pertenece al pasado, sino que es una advertencia viva contra la soberbia de quienes creen que pueden llegar a liberar el fuego nuclear y después administrar sus propias cenizas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos